¿Qué es lo que ocurre? Imagínate esta rotación de los cuerpos vertebrales de la región torácica, como hemos dicho, hacia la derecha, y conforme van bajando hacia la región lumbar, giran hacia la izquierda, en este caso hipotético que estamos planteando. Imagínate cuando esa rotación llega a L5, L5 está rotada hacia la izquierda, pero la vértebra que le continúa es el sacro entero, es S1 al cual está fusionado el resto del sacro, que se puede considerar como una vértebra más. Entonces el sacro va a girar también, va a inclinar, a rotarse hacia la izquierda, tal como puedes ver en esta imagen que te presentamos a continuación. Fíjate cómo el sacro no está totalmente frontalizado, sino continúa el gesto, el giro que le está imprimiendo la columna lumbar. Y eso es significativo, eso es muy importante, porque eso va a generar una modificación tridimensional de la pelvis. No solo va a cambiar su posición la columna, no solo el sacro, sino toda la pelvis al unísono. Fíjate aquí cómo al rotarse el sacro hacia la izquierda, la parte, en este caso derecha, va hacia adelante del sacro y la parte de la izquierda va hacia atrás. Entonces, este movimiento, esta posición del sacro, imprimirá un movimiento de anteriorización del coxal derecho y en la parte izquierda imprimirá un movimiento de posteriorización, de rotación posterior. De tal manera que lo que va a ocurrir es que la pelvis va a rotar, a torsionarse toda ella con una orientación hacia la izquierda. Pues claro, lo que nos estás comentando, entendemos que también eso va a afectar la articulación de la cadera, o sea que será más fácil sufrir de una artrosis de cadera por culpa de la escoliosis. Absolutamente. Este es un eje central, el principal, muy importante conocer las torsiones de la pelvis. Más del 90% de la población tiene una torsión pélvica, en el caso de los adultos aproximadamente un 92% y la gran mayoría, cerca del 85%, tiene una torsión hacia la izquierda de la pelvis. Es algo bastante curioso que desarrollamos ampliamente en el curso de escoliosis, pero es un hecho que eso es así, es algo ya investigado y que es fácil de detectar a través de una exploración externa. Entonces, en cuanto a lo que nos planteaba ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el coxal que se va hacia adelante lo que va a hacer es imprimir más presión sobre la articulación de la cadera derecha. Debido a esta anteriorización, el acetábulo baja hacia abajo, imprimiéndose más fuerza sobre la cabeza del fémur sobre la que se apoya. De todas maneras, influyen muchos procesos, digamos, o muchos factores a tener en cuenta en cuanto al desarrollo de artrosis en una articulación. En este caso de la cadera, había que tener otros factores en cuenta, como por ejemplo si hay una pierna más larga que la otra, si la persona tiene obesidad, si hay alguna desalineación en la extremidad inferior, como una rotación interna de las caderas, como podría ser un genu valgo o un genu varo, las rodillas en X o rodillas en paréntesis. Todo eso son desalineaciones biomecánicas que alteran la funcionalidad de la extremidad y generan patologías degenerativas. Entonces, claro, Ajá, de eso entendemos que la escoliosis puede venir desde tensiones ascendentes, desde abajo, ajá. o descendentes desde arriba. Sí, es una cuestión que me gustaría igual detallar después. Ok, Antes me gustaría, digamos, genial, no perder el hilo de lo que quería comentar, claro. porque no, recordemos que estamos en, digamos, en cómo el psoas digamos, involucra dentro de la escoliosis, ¿verdad? Entonces, si te Genial, parece, gracias, si ves que sí. me olvido, me lo recuerdas luego. Entonces, la cuestión es que es algo bastante interesante estudiar, digamos, este binomio columna lumbar y pelvis, porque realmente es el eje, el centro de masas, el centro biomecánico del cuerpo y tendrá influencias a todos los niveles, según cómo esté ubicado en el espacio la pelvis y la columna vertebral, en este caso la columna lumbar.